está con nosotros el doctor Hugo Plata. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días. Pues vamos a hablar de este tema, de donar sangre. Muy importante. Muy ¿verdad? importante. Sí, es un proceso, es un acto de amor, como decías. El hecho de no necesariamente esperar yo a que venga un cuadro agudo de necesidad familiar para poder donar sangre, sino que si tengo una muy buena salud, tengo un rango de edad entre 45, 50 años como máximo, es lo más recomendable. Tengo, sobre todo, buena salud, que no haya antecedentes en mi vida de hepatitis, por ejemplo, obviamente enfermedades de transmisión sexual, todo Anemia. eso son contraindicaciones, buena salud en general, Sí, claro. Diabetes, todo eso que es una contraindicación para poder donar sangre con seguridad. Actualmente, y desde hace ya cerca de 20 años, cuando vino la epidemia del SIDA, los requisitos y las exigencias para poder ser donante se hicieron mucho más cerrados, más estrictos, ¿no? Claro. Antes, en aquellos tiempos, no se hacía el análisis de la sangre tan exhaustivo y completo que se hace ahora. Entonces, cuando viene la epidemia de SIDA, principalmente, se ve que muchos de los pacientes que adquieren SIDA es a través de donaciones de sangre en sujetos a los que no se les practicó las pruebas pertinentes, ¿no? Porque además en aquel tiempo ni se tenía identificado bien el virus, ¿verdad? Pues porque no existía. Eso, por ejemplo, hablando de SIDA, pero también de hepatitis C, por ejemplo, o hepatitis B, que también se puede adquirir a través de la donación de sangre. Entonces los controles se vuelven mucho más estrictos y pues como costumbre que se tenía, había mucha gente que se dedicaba a vender sangre, ¿no? Se preparaba para donar sangre e iba a los bancos de sangre y vendía su sangre. ¿Sí? Y muchas veces esto también ocasionaba problemas de salud en el donante porque lo hacían en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? O sea, donaban y a los 3 meses ya querían donar nuevamente. ¿Cuál es la frecuencia entonces correcta para una persona que cumpla con Con esos buena requisitos? salud se puede hablar, por ejemplo, de 2 veces por año donar sin mayores Pero problemas. por año. Por Sí, año. hay personas que lo hacen 3, 4 veces cuando tienen una muy buena salud y una muy buena capacidad física de formación de sangre. ¿Sabes como quién, doctor? Porque recientemente se habló que Cristiano Ronaldo, futbolista, pues es uno de los pocos que no tienen tatuajes. Y precisamente es porque él acostumbra A donar recurrentemente donar sangre. Sí, de hecho, ese punto que tocas es importante porque sí, los tatuajes en cierto tiempo fueron una restricción absoluta. Sí. Ahora ya se ha visto que un año después del Ya se tatuaje, puede. sí, siempre y cuando se practiquen pruebas que demuestren que la calidad de la sangre es buena, que no hay procesos infecciosos. Pero ya se estableció un periodo de un año como mínimo para que pueda ya pensarse en que puede donar sangre. ¿Cuánta sangre te sacan en realidad? Porque bueno, uno piensa que podría ser 1 litro, a lo mejor no. O sea, como que no sabes cuánta sangre en realidad es la que te sacan. más o menos, ¿Y por qué nos afecta tanto a los que donamos sangre esa cantidad? Sí, bueno, se está calculando que más o menos el 10% de la sangre circulante la puedes donar sin tener mayores problemas. ¿Sí? Estamos hablando de entre 450 y 500 mililitros, o sea, medio litro. Medio litro. Ese es normalmente lo que se extrae en el momento de que se le hace al paciente el proceso de donación. Y obviamente no siempre se transfunde la sangre completa. Muchas veces se separa el plasma, los glóbulos rojos o incluso las plaquetas. Depende de la necesidad que se tenga. Lo que necesiten. ¿Sí? La sangre completa es cuando hay un accidente, algo grave que requiere restitución, porque hay una gran pérdida de sangre. Pero en ciertas condiciones también se puede separar la sangre, sus componentes, y administrar plaquetas o glóbulos rojos, etcétera, ¿no? Doctor, hay varios tipos de sangre, positivas y negativas. Sí. Yo no lo sé, usted es médico, pero creo que hay una, por ejemplo, la RH negativa, que es más complicada. Entonces me imagino Hay tres grupos básicos de sangre, A, B y 0 u O, ¿no? También se ¿La O llama es donante universal? en general sí, pero a menos que sea O negativo. Entonces, en donde sí puede donar, pero no puede recibir sangre, ¿no? A menos que sea O negativo. Sí, exactamente. Ahora, mucha gente se preocupa porque sabe qué tipo de sangre soy, ¿no? En el momento de una emergencia es indispensable que se haga la prueba
para determinar el tipo de sangre saben, y se hagan pruebas, algo que Sí, se llaman ya sé. pruebas cruzadas con la sangre del donante. ¿Sí? Claro. Para ver si hay o no compatibilidad, independientemente del grupo de recibirla. sangre. Sí, Exactamente. sí. Dice, bueno, ya te tomamos la muestra, tú eres O positivo, ahora te tenemos que poner sangre O positivo Sí. o de algún otro tipo, Que sea pero compatible. no nada más la pone directo, sino que antes se hacen pruebas cruzadas, porque puede haber subtipos que generen una reacción ¿Y qué pasa, doctor, si hemolítica. nos ponen una sangre que no va a que no asegurar sea nuestro la- cuerpo? Se llama una reacción hemolítica. Puede haber anticuerpos en la sangre del donante que destruya los glóbulos rojos del receptor de la sangre. ¿sí? O sea, empeoraría la Exacta- situación. Exactamente. O sea, hasta se podría más morir, Sí, en eso, dado esto caso. también se vigila en mujeres embarazadas con tipos de sangre raros, ¿no? Sobre todo de tipos negativos. Entonces, durante el embarazo se pueden generar anticuerpos contra los glóbulos rojos del producto. ¿sí? Y en el momento del nacimiento puede haber una hemólisis. Entonces, Claro. esto hay vacunas incluso para esta condición, pero esto ya es en cuestión de compatibilidad de grupos de sangre. Claro. ¿no? Entonces, esto en el proceso de donación es indispensable que se practiquen las pruebas cruzadas. Claro. Así se llama. Y para ver si hay compatibilidad o no entre el donante y el receptor. Doctor, cuando uno va a donar, ¿cuánto tiempo se lleva, por ejemplo, el realizar Es esto? rápido, 20 a 30 minutos máximo. Sí. Ok, ¿y eso se puede hacer en cualquier hospital público y privado? Sí. Todos los hospitales grandes, la mayoría tienen sus bancos de sangre. Entonces, si alguien quiere hacer una donación, hay la campaña de la Cruz Roja, ¿no? Sí. En la cual, pues, van, las hacen, primero toman una muestra para ver si no tienen anticuerpos, si no hay procesos infecciosos agudos, o si, por ejemplo, diabéticos, etcétera. Claro. Se hacen las pruebas de compatibilidad, la prueba de la calidad de la sangre y se dice, bueno, tú sí puedes o no puedes donar. ¿ok? Muy bien. Y en ese momento pues ya se hace el proceso de la toma de la sangre. Ujú. Muy Ok. bien, Bien, pues hay que donar sangre, hay que donar Gracias. vida. Sí, hay que Muchísimas hacerlo, hay que gracias.